primero que quiero que trabajemos son unos cuantos ejercicios de función inversa. La idea es entonces que cuando vos tenés, en primer lugar, vamos a trabajar estos ejercicios que te voy a poner ahorita, que son una doble pregunta. La pregunta es, por un lado, ¿cuál de estas que está aquí es una función? Y la segunda pregunta es si es o no función biunívoca. 02 de marzo, ¿no? Entonces, recordar, si nosotros estamos hablando de una función, es porque la x no se repite. No puede haber una misma x con dos y's. Si por otra parte estamos hablando de una función biunívoca, es que la y no se repite. O sea, no puede haber dos puntos con diferente x y la misma y. A ver, ¿ya te sale la imagen ahí? Va, entonces, fíjate bien, pues aquí a la izquierda tenés todas estas herramientas. Vos podés agarrar el lapicito y decir, digamos, por ejemplo, la A. ¿La A será función? ¿Sí o no? Del 3, ¿verdad? Este es el 3A. Esa sí es función. Entonces, check. La siguiente pregunta es biunívoca o no. O sea, ¿se repite o no se repiten las yes? A ver, espérame. Para que se repitiera la y, vos tendrías que tener. Ajá. No se repite. Va, entonces sí es biunívoca. Es función y además es biunívoca. Vamos con la B. ¿Qué decís vos? Perfectamente. Entonces, en la B tenemos, sí estamos bien para que sea función, pero no es biunívoca porque cuando la cortas, tenés dos X con la misma Y. Perfecto. ¿Qué hay con la C? ¿Estos dos puntos tienen la misma X o la misma Y? No. Tienen la misma X. Entonces, no, no es. Si la X se repite para dos puntos de diferente Y, no es función. No puedes tener la misma X para dos valores distintos de Y. Ajá. Entonces, esta cosa no es función. Y si no es función, ya paras, ya no seguís con lo siguiente, porque claramente ya no vas a tener pregunta de si es bionívoca o no. ¿Qué hay con la 4A? Ah, exactamente. Es función, pero no es bionívoca. Ahí estamos. La B.
A ver, si no fuera función, cuando vos cortás así, cortaría 2 puntos. Esa sí es función, porque a cada X solo le corresponde una Y. Ahora, para que sea biunívoca, vos cortás horizontalmente, solo tiene que cortar una vez. Entonces, ¿sí es biunívoca o no? Sí, sí es. Sí, sí es, porque, repito, mira pues, que sea función es, no podés tener la misma X con diferentes Y's. Eso, si se cumple, esta cosa ya no va a ser función. ¿Ya? O sea, entonces, lo que quiere decir que sea función es la X no se repite. Ahora, para que sea biunívoca, lo que no tiene que pasar, biunívoca es acá, lo que no tiene que pasar es que vos tengas la misma Y con diferentes X. O sea, si tenés X1 con una Y X2 con la misma Y, entonces no es biunívoca. No puede repetirse la Y. Para que sea función, la X no se debe repetir. Para que sea biunívoca, la Y no se repite. Y en el caso de esta función que está aquí, si vos te fijas bien, ni se repite la X, ni se repite la Y. Exactamente. Entonces, es función y es biunívoca. Va. Y la C, entonces, ¿qué se repite ahí? ¿La X o la Y? No, no, no. Pensarlo otra vez. ¿Qué se repite? ¿La X o la Y? Una manera de verlo es, si yo corto aquí, tengo 2 puntos. Estos 2 puntos que tienen repetido, X o Y. Exacto. El truco está en qué recta uses. Si usas una recta vertical, eso tiene las mismas X's. Si usas una recta horizontal, tiene las mismas Y's. ¿Ya? Entonces aquí al cortar verticalmente tengo la misma X, quiere decir que la X se repite. Y si la X se repite, no es función. Entonces ahí se quedó. Por lo tanto, las únicas de las que vos podrías, si te dieran la fórmula, las únicas de las que vos podrías sacar inversa sería de la primera, porque es función biunívoca, y de la cuarta, que también es función biunívoca. No se puede, obviamente, si no son funciones, y tampoco se puede si no son biunívocas. ¿Ok? Va. Hablemos ahora del mecanismo para sacar esa inversa. Solo déjame que te agarre la foto. Empecemos con un par, porque sí podemos sacar un par. Que sean relativamente sencillas. La primera de estas va a ser una función lineal. La segunda va a ser una función recíproca. Y de paso, voy a enseñar cómo usar esta herramienta que se llama Desmos para corroborar el trabajo. No sirve para hacer las cosas, pero sí puede servir para corroborar que lo que vos hiciste está bueno.
La de la gráfica, sí. Mira, pues, yo te voy a hacer la 6, que está más dificilita, y después la vamos a ver en la gráfica. Entonces, déjame que agarre más delgadito esto, y en azul, que es menos desagradable. Primer paso, ponemos y igual 1 sobre x menos 2, ¿verdad? Va. Siguiente paso, despejamos la x, pero aquí hay que tener cuidado, porque fíjate bien, cuando tú tenés una x en el denominador, supuestamente tenés que moverlo para el otro lado, pero no podés mover solo la x, tenés que mover todo el x menos 2. Entonces, eso se tiene que mover en paréntesis. Y por x menos 2 es igual a 1. Ahora, no, aquí no vas a cambiar signos porque lo que hiciste fue multiplicar. Siempre tenés que pensar que lo que se invierte es la operación, no el signo. La operación era división, entonces multiplicas. Del mismo modo, ahora la y está multiplicando. Entonces, ¿cómo vas a mover la y? ¿Restar o dividir? Dividiendo. Entonces, lo que vas a tener es x menos 2, ya no es necesario el paréntesis, es igual a 1 dividido y. No hay necesidad de multiplicar por y cada cosa del paréntesis. Eso sería trabajo de más. Ok, ahora sumamos el 2, ¿verdad? Entonces tendríamos x es igual a 1 dividido y más 2. El penúltimo paso es intercambiar la x con la y. Donde haya una y, usted escribe x, y donde haya una x, escribe y. Entonces esto sería y es igual a 1 sobre x más 2. Y entonces eso te da automáticamente tu respuesta. Y la respuesta se escribe f inversa. Así se lee esto. No lo digas f menos 1, f a la menos 1. No, se dice f inversa. Eso puede sonar un poquito pedante, pero de lo que se trata es de que si vos hablas bien, se te va a quedar bien en la cabeza. F inversa de x es 1 sobre x más 2. Y esa es tu respuesta. Entonces, para resumir los pasos, déjame numerarlos en verde. Paso número 1, hacer y igual f de x. Paso número 2, despejar la x. Paso número 3, intercambiar la y con la x. Y paso número 4, poner la respuesta final. Ahora, pásate por favor al Meet. Voy a compartirte mi pantalla porque lo que quiero es que te fijes cómo se escribe esto en el Desmos que te enseñé. Déjame ver, aquí está. Ahí está viendo mi pantalla, ¿verdad? Todavía no, espérame. No me hizo caso esta cosa. Espérate un momentito, ahorita va. Ok. ¿Y ahora? Va. Ah, va. Ok. Entonces, mira, pues. La función original que nosotros teníamos era f de x igual... Dios mío, ya me perdí. 1 sobre x menos 2. 1 dividido x menos 2.
Ahí está tu función. Es una función que nosotros llamamos función racional. Tiene una asíntota horizontal, una asíntota vertical, pero eso es irrelevante para lo que a nosotros nos interesa. Lo que quiero que nosotros estudiemos es cómo se ve esto a la hora de que uno observa la conducta de cada quien. Por ejemplo, vos podés agarrar unos cuantos puntos aquí, como el punto 0, f de 0, es como se puso en azulito el punto ahí. Va, agarremos otro 1, f de 1, 3, f de 3 y 4, f de 4. Creo que esos puntos van a ser suficientes. Si vos te fijas, las coordenadas que tiene cada uno están un poquito difíciles de ver, pero son 0, menos 0,5, 1, menos 1, 3,1, 4, 0.5. Solo para ser consistentes vamos a ponerlos todos en azul, porque todos esos están sobre la línea de la función f. Ahora, la función inversa la vamos a llamar g para no confundir a la computadora, y quedamos que la función inversa era 1 sobre x más 2. No la vamos a dejar en ese color porque qué tontería tenerlas en el mismo color. Vamos a ponerle color naranja, no, verde. Verde se distingue más. Si vos te fijas en esta función de color verde y le ponemos, por ejemplo, el punto menos 0.5, g de menos 0.5, fíjate en estos dos puntos, este y este. Están exactamente al revés. Uno de ellos es 0, menos 0.5. Ese es en la F. Y el menos 0.5, 0 es en la F inversa. Exactamente. Ahora, si agarramos menos 1, g de menos 1, este punto y este punto también están exactamente al revés. Uno de ellos es 1, menos 1, el otro es menos 1,1. La X y la Y están cambiadas. Esa es la propiedad fundamental de las gráficas de funciones inversas. En todas las funciones inversas que vos encontrés, vas a encontrar eso, que uno de los valores en X se va a encontrar en Y en la función inversa y al revés. O sea, la X y la Y siempre van a estar cambiadas. Solo por completar, pongamos el otro que sería 1, g de 1 y 0.5, g de 0.5. Si les ponemos azul a todas, entonces podés ver que en efecto esta es 0.5,4, esta era 4,0.5. Esto es 1,3, esto es 3,1. En general, la idea es que si vos trazas una recta que sea la perfecta diagonal y igual a x, esa recta corta simétricamente la función roja de un lado y la función inversa verde del otro lado. O sea que si vos reflejaras la función alrededor de esa línea negra, te quedaría la otra, ¿ya? Quitemos por un momento los puntitos y te vas a dar cuenta.
Si yo quito todas las otras señales y solo dejo las funciones, entonces hay simetría. Quitas una o quitas la otra, son simétricas. Siempre una función inversa va a ser simétrica con su función original, alrededor de esta recta y igual a x. ¿Ok? Entonces, eso es una manera de comprobar que tus funciones se ven más o menos bien o que obtuviste tu función inversa bien, porque si vos las graficás y graficás la recta y igual a x, entonces debería verse la simetría de este asunto. ¿Ok? Pero entonces, probemos primero el mecanismo de cómo calcularlas y después vamos a hablar de si las podés graficar en el Desmos. Solo déjame. Déjame que meta esto donde tiene que ir. Y seguimos. Aquí está. Va, perfecto. Bueno, pues agarra tu teléfono. Vamos a probar a escribir aquí abajo de la f de x igual 3x menos 7. Sí. Primer paso. Y igual la función. Agrandala con 2 deditos porque te está saliendo demasiado grande la letra. Puedes usar 2 dedos al mismo tiempo para hacerle zoom in. Ahí solo tienes que copiar. Ajá, eso. 3x, pero ojo, ahí no has cambiado todavía la letra. 3x menos 7. Va. Va. Pues ahí lo que hiciste tú primero fue intercambiar las letras, lo cual está perfectamente bien. O sea, esos 2 pasos son intercambiables. Ahora, bien. No, porque ya los cambiaste al principio. Sí. No sé, para la próxima, porque ahorita no te vas a poner a borrar, pero para la próxima nunca se te olvide poner el paréntesis de X.
¿ya? F inversa de X. Es redacción, pero es importante. No, ahorita no, mejor después. A la próxima. Va. Mira, pues, quiero que probemos otra cosa. Si vos te vas al Google Meet, te tiene que salir un botón abajo a la derecha que dice presentar ahora. ¿Te aparece eso? Va. Lo que quiero es que me enseñes tu pantalla. Entonces, dale clic y te salen varias opciones. Pone la primera que dice Your Entire Screen. Entonces, con eso yo voy a poder ver lo que vos haces en la computadora. Abrí una pestaña donde te salga desmos.com. O mejor dicho, typea desmos.com. Va. Desacostumbrémonos a hacer esto. Tu primera función era f de x igual 3x menos 7. Lo typeas así, f de x, no, la f primero. Sin el paréntesis, borra el paréntesis. Ajá. 3x menos 7. Va. Esa es tu función original. Tu función inversa, según lo que tú descubriste aquí, era f, bueno, ponele g para no confundir a la computadora. G de x es paréntesis. Aquí sí necesitas paréntesis porque tenés dos cosas en el numerador. Paréntesis x más 7. Ah, pero no aparece el igual. No lo vas a poner porque la computadora no entiende eso. Entonces, por eso le pusimos otro nombre. X más 7, te vas afuera del paréntesis, dividido 3. Va. Para que se vea más bonito, te puedes ir a la llavecita que está arriba a la derecha. Y en esa llavecita apachar, no, a la derecha. Una como llave de tuercas. Derecha, más derecha, más derecha, derecha, ahí. Y ponerle modo de proyección. Eso pone más cortas las líneas. Ahí se ve mejor, ¿ves? Va. Y dale clic otra vez a la llavecita para cerrarlo. ¿Cómo puedes ver si eso está más o menos bien? Pone la línea y igual x. ¿Ves que hay simetría? Va, pues si hay simetría, la cosa está bastante bien. Bueno, si querés me dejas de presentar, vamos a ir a otra página en el pizarrón y vamos a poner un par de ejercicios más. Pero lo que necesito es buscar unos que sí sean, porque ahí aquí están. Vamos a usar estos dos. Entonces, espérame un momentito. Ahí estamos. Ok. Otra vez, aquí tenemos dos funciones. Empecemos con la de la izquierda. Haces lo mismo, solo tenemos que ver el procedimiento. Eso no lo necesitas ahorita. Lo que necesitas es poner y igual a la función.
O sea, y igual 1 sobre 3x menos 2. Ahí estás. Perfecto. Perfecto, ahí va bien. ¿No? Pues lo que sigue lo puedes hacer en el siguiente paso. Pero ahorita despeja. ¿Cómo quitas la y que está multiplicando? Ajá. Va, entonces mira pues, como ya quitaste la y que multiplicaba, el paréntesis ahí ya es irrelevante. Ese paréntesis podés no ponerlo. Entonces ignora que está el paréntesis. Ahora tú quieres dejar la x solita. ¿Qué es lo primero que tendrías que mover? ¿El 3 o el menos 2? Sí, exactamente. Ahí estás. Todo dividido 3, ajá, todo. Sí. Entonces fíjate, eso por ejemplo, te voy a escribir en azul para que se distinga. Podés repartirlo a las dos cosas que tenés ahí. O sea que podés poner x igual 1 sobre 3y, porque igual se tiene que quedar en el denominador, más 2 sobre 3. ¿Ok? Va. Te falta el paso más importante de todos. No, todavía no. Espérate, no, todavía no, porque ahorita lo que tenés que hacer es intercambiar las variables. Ahí estás. Sí, exactamente. Ya cuando uno entiende, ya se puede ir así nomás. Espérate, mira pues. Con esto de los paréntesis, el paréntesis debe ir después de la F. El paréntesis, por eso se lee F de X. ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Función de la variable X. Entonces es F paréntesis X. ¿Ok? Nunca pones el paréntesis antes de la F. ¿De acuerdo? Va. Después, solito, quiero que hagas eso en la gráfica para que lo veas. Pero ahorita hagamos la 28. Por cierto, si te vas al lapicito de la izquierda, puedes escribirlo más con línea más delgada la raya para que se vea un poco más legible. Es en el lapicito que está a la izquierda. Le haces clic en el lápiz o lo tocas en el lápiz y puedes deslizar la línea esa que dice seleccionar tamaño. Ahí le hiciste más gorda. Ah, ya está en lo más pequeño posible.
Ah, bueno. Bueno, pero ahí todavía tenés espacio para hacer la letra un poquito más grande. Bien. Otra vez, ese paréntesis es irrelevante. No, si ya quitaste la multiplicación, ya no te preocupes del paréntesis. ¡Ah! Ahí estás. Ahí estamos. Ahora, es esto inversa. ¿Ok? Siempre recordar, el orden que se hace esto es F inversa y hasta el final escribís el paréntesis. ¿Ok? F inversa y el paréntesis al final. Ahora, eso es entonces el método para las funciones inversas. No nos vamos a meter hoy a cómo demostrar o encontrar si una función es biunívoca, que sí se puede hacer. Por ejemplo, déjame que te comparta otra vez mi pantalla. Te voy a enseñar otra cosa. Insisto, parecería pérdida de tiempo, pero es bueno que lo hagamos. Aquí está el libro, mira. Este es el libro que ustedes trabajan. Es posible hacer esto que pide aquí, determinar si esa función es biunívoca o no, pero no nos vamos a meter eso ahorita. Tal vez en la próxima clase le dedicamos unos 10 minutos porque no es realmente tan importante. No te van a pedir a vos que le saques una función inversa a algo que no es biunívoco. Entonces, no nos vamos a preocupar de eso. Lo que sí vamos a hacer es, déjame que haga otra página, entrarle entonces un poco al tema de la función exponencial. Empecemos con una breve explicación. ¿A qué nos referimos con función exponencial? La mejor manera de entenderlo es entenderlo a través de... ahorita estoy en el pizarrón. ¿Okay? Entonces, la mejor manera de entenderlo es entenderlo a través de una comparación entre lo que nosotros llamamos una función potencia, que es las polinomiales que vos has estudiado desde cuarto bachillerato, la parábola, la cúbica, todas esas se llaman función potencia, que son funciones de la forma f de x igual x a la n, o sea, la variable elevada a un exponente fijo. Ejemplos típicos de eso es la función lineal f de x igual a x, la función cuadrática f de x igual x al cuadrado, la función cúbica f de x igual x al cubo. Todas esas, la característica principal que tienen es que la variable es la base y el exponente es un número que siempre es el mismo número. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con una función exponencial? Que en una función exponencial vos igual tenés una potencia, pero en esa potencia la variable es el exponente, mientras que la base es un número fijo.
Por ejemplo, si vos tenés 2 a la X, lo que está cambiando en esa cosa es el exponente. Para una X vas a probar 2 a la 0, luego 2 a la 1, luego 2 al cuadrado, luego 2 al cubo. Es el exponente el que cambia. Mientras que en estas es la X, la variable, la base, la que cambia. Entonces, resulta ser, déjame ver que te comparta el Desmos un poquito. Resulta ser que estas funciones tienen características que las hacen bastante interesantes. Si vos hablas de una función potencia, que es otra vez, insisto, polinómica, vas a tener esto, ¿verdad? Si es lineal, se llama lineal precisamente porque produce una línea recta. Si es cuadrática, produce una parábola. Cúbica, hace esa forma rara de lombricita. Grado 4 hace otra cosa que parece parábola, aunque es un poco distinta si la observas bien. Grado 5, grado 6, grado 7. Puedes ver que se van como que repitiendo. ¿Ya? Eso es porque las formas son muy parecidas cuando son de exponentes pares y exponentes impares. Pero todas esas, la X es lo que está aquí en la primera coordenada y la Y es este número elevado siempre al mismo exponente. No así lo que ocurre con la función exponencial más básica de todas, es algo así. Y esa forma es una forma bien rara. O sea, no es para nada algo que se parezca a una función potencia. Entonces, lo primero que vamos a pensar es qué es lo que está ocurriendo con estos números para que por un lado esta cosa se vaya hasta arriba y por otro lado se vaya pegando al eje X de esta manera. ¿Ya? Tenemos que encontrarle primero la lógica, pero para poderle encontrar la lógica, lo primerito que vamos a hacer es hacer una tabla de valores. Las tablas de valores son maravillosas porque te obligan a vos a pensar cómo es que estos números se están comportando. Entonces, arriba vamos a poner valor de X y abajo vamos a trabajar con esta, entonces, con nuestro primer ejemplo. F de X es igual a 2 a la X. La base es 2, la variable es X. Fíjate pues, entonces aquí vamos a poner F de X. Yo te voy a llenar un par y luego vos vas a hacer el resto. Y aquí es importante que para ciertas cosas uno desarrolle alguna habilidad de cálculo mental, porque no vas a estar dependiendo de la calculadora para cada cosa que tenés que hacer. Tenés que poder hacer cierto cálculo mental. Entonces, fíjate bien, lo que vamos a hacer es ponerle, por ejemplo, a la X menos 2. Bueno, sabes que yo voy a empezar con menos 3, menos 4, menos 5. Si la X vale menos 5, voy a usar este espacito como para tapar en sucio. Lo que necesito hacer es 2 elevado a la negativo 5. Ahora, las reglas de exponentes dicen que esto es una fracción. Vamos a ver si te acuerdas. Para poder tener el menos 5 positivo, ¿qué hay que hacer? ¿Te acordás de esto?
mucho esto. Háblame, porfa. Entonces, fíjate, pues, cuando vos tenés exponente negativo, esa cosa se vuelve una fracción y al pasar abajo, esto se vuelve positivo. Ahora, ¿cuánto es 2 elevado a la 5? Creo que estoy compartiendo esto. Voy a dejar de compartir, que eso tal vez ayude al sonido. ¿Ahora me oís? Ahora sí está mejor. Va, entonces, 2 a la 5, ¿cuánto quedamos que era? Perdón. No. Tenés que multiplicar 2 5 veces. 2. Ajá. Entonces, esto sería 1 sobre 32. Va. Vamos con el menos 4. Sería exactamente la misma cosa. En lugar de decir 2 a la menos 4, vos querés decir 1 sobre 2 a la 4. Y entonces, eso querría decir 1 sobre 16. Va. ¿Cuánto sería la menos 3? O sea, 1 sobre 8. Con menos 2. Entonces, 1 partido 4. Va. Lo que quiero es que vos continúes escribiendo los de los cuadritos de abajo. Yo te voy a poner aquí 1, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y quedémonos ahí. Proba a escribir los números de abajo. Ajá, muy bien. Ajá, y cualquier número elevado a la 0, ¿qué te da? Exacto. Solo tenés que escribir el 1, no tenés que escribir nada más. Uh-huh. Bueno, no es lo mismo porque, ojo, es el recíproco. Entonces, la idea es que cuando vos tenés un número del lado derecho, tenés un número muy, muy grande, ¿ya? 32, casi que en cualquier cuadro de ¿cómo se llama? El plano cartesiano no te va a caber. 1 sobre 32 es algo tan chiquito que está muy, muy cerca del cero. Entonces, fíjate, otra vez te voy a compartir el Desmos para que veas qué pasa cuando ponemos estos puntos sucesivos. Esta es otra cosa que uno puede hacer con el Desmos. Mira, podemos poner una tabla y entonces en esa tabla lo voy a poner al revés. Voy a empezar desde la derecha con 5, 32. Ese ni cabe, no se ve.
4, 16. Tampoco cabe. 3, 8. No cabe porque lo más que tengo aquí es 6, pero puedo hacerle zoom out. Y ahí está el primero, ¿eh? 3,8. 2, 4. 1, 2. 0, 1. Entonces, fíjate una cosa interesante. Mientras más pequeño es el exponente, más pequeña es la y. Y eso es muy lógico. Pero ahora es donde viene la parte más divertida de todas. Vos pones -1 y te da 1/2. Y si pones -2, te da 1/4. Lo cual quiere decir que mientras más negativo es el número, te da una fracción cada vez más pequeña. Esa es la razón por la cual, mientras más a la izquierda te vas, esto se acerca más y más al eje X, porque la Y cada vez es más y más cercana a 0. Fíjate pues, 1/2 es la mitad de 1, 1/4 es la mitad de 1/2, 1/8 es la mitad de 1/4, 1/16 es la mitad, y así cada uno es la mitad del anterior. Por supuesto. Exactamente. Por supuesto que si vos querés seguir sacando la mitad y la mitad y la mitad cada vez, te acercás y te acercás. Ahora, ¿llegás alguna vez al 0? No, pues, nunca llegás al 0 porque sacando la mitad y la mitad, por más que trates, siempre va a haber algo. Pero entonces, a eso otra vez recordar, se le llama una asíntota. Esta función siempre va a tener una asíntota horizontal en y igual 0. Entonces, para resumirlo, déjame que deje de compartir, no toda la vida esto se vuelve loco. Vámonos al pizarrón. Para resumir el asunto, una función exponencial va a tener un comportamiento como este siempre, solo que a veces, pues siempre la cuestión está en los detalles, cuando tenemos movimiento para un lado para otro, cuando se le da la vuelta a la función, etc. Pero en general, la función va a tener un comportamiento creciente, va a pasar siempre por el punto 0,1. ¿Por qué será que pasa por el punto 0,1? Porque todas estas funciones son de la forma a elevado a la x. ¿Y qué pasa cuando vos pones x 0? Ajá, a elevado a la 0, cualquier a que vos tengas te va a dar 1. Entonces, siempre va a cruzar ahí. Y otro punto que vas a tener por aquí va a ser 1, a, porque cuando le pongas 1 al exponente, esto es a. Y de lo exactamente, son dos puntos que siempre están presentes en esa función. Y luego, por el otro lado, se va a acercar asintóticamente al eje X. De manera que en este caso, esto se llama una asíntota y ocurre en y igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima clase? Vamos a ver, uno, que en realidad esa forma se puede dar a vuelta verticalmente. O sea, la función. La función puede ser así o puede ser al revés. Déjame que lo escriba aquí, aunque lo borre después. Podría ser así. Y eso va a depender del valor de la A. Esa es una cosa. Dos,
que la función se puede trasladar para la izquierda o para la derecha y también se puede trasladar para arriba o para abajo. Si se traslada para arriba o para abajo, la asíntota va a cambiar de número. Puede ser que la asíntota sea y igual a 2 o y igual a menos 3 o algo así. Pero en general, lo importante que hay que aprender ahorita es el comportamiento de la función. La función crece muchísimo cuando el exponente se va a lo positivo y se acerca mucho a la asíntota cuando el exponente se va a valores negativos. Y entonces esa es la razón principal de que la función se comporte así. Que es por exponentes, ¿ok? El dominio, solo para cerrar, el dominio de esta función van a ser siempre todos los números reales, porque a esta x vos le puedes poner cualquier número. No hay ninguna restricción. Pero el rango de la función, ahí sí, resulta ser que como la a que tenés aquí es un número positivo, entonces nunca vas a tener y's negativas. O sea, pensarlo así, si yo tengo 2 a la x, ¿de qué signo es todos los resultados que tengo aquí? Si tengo un número grande como 2 a la 9, eso es, creo que 512, positivo, grandote. Si tengo 0, es 1, positivo de todas maneras. Si tengo negativos como 2 a la menos 9, es 1 sobre 512, que es un número cercano a 0, pero de todas maneras es positivo. Entonces siempre se obtienen números positivos. O sea que tu rango son todos los reales positivos. Exactamente, porque siempre vas a poder poner un exponente ahí. Con eso vamos a seguir entonces la próxima clase. Y te encargo mucho que veas eso del temario del examen, ¿ok? Va, porfa. Bueno, entonces ahí revisas tu correo y nos vemos primero Dios el martes, ¿ok? Bueno, feliz noche, Sergio. Muchas gracias. Ok.